Ok, y vamos a hablar sobre el particular del pausa. Sobre ensayo libre crítico sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección del medio ambiente. Vamos a establecer cómo la evolución histórica de cómo viene evolucionando esos tratados. En el particular, a nivel mundial, no se conocían esos tratados, sino en la década de 1970, que el mundo empezó a darse cuenta de que efectivamente sí había una condición para hacer algo para la protección del medio ambiente. Y desde la Revolución Industrial, o sea, de la Revolución Francesa, se determinó que había que hacer algunas innovaciones tecnológicas en materia de protección del medio ambiente, que de alguna manera han liberado al hombre de muchos de los vínculos que lo encadenaba a la naturaleza. En ese supuesto progreso que podría terminar mal, el cambio climático nos muestra que es hora de dejar de comportarnos como extraños, sino asumir cargas ya como si fueran, como es la razón, que en nuestro propio hábitat. En el derecho ambiental moderno tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XX, cuando la comunidad internacional comenzó a darse a reconocer que habían problemas ecológicos a niveles globales. De la década del 70, a través de las Naciones Unidas, se empezó a proyectar unas regulaciones y aparecieron los llamados tratados, que el primero fue la Declaración de Estocolmo de 1972, que ahí se introdujo principios esenciales como el derecho a un medio ambiente sano, la responsabilidad de los estados de canalizar esa responsabilidad hacia la protección y cooperación en el ámbito internacional de esa protección del medio ambiente. A través de las Naciones Unidas se creó ese programa que hoy en día se conoce como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el PNUMA en su sigla, que desde entonces se ha desempeñado en un papel central en la coordinación de políticas internacionales globales. A partir de 1992 se crea la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, que vino a ampliar esa visión de Estocolmo. Se amplió esa visión de Estocolmo al integrar conceptos de desarrollo sostenibles plasmados en la declaración en esa agenda 21 o un plan de acción global para promover la sostenibilidad. Se crearon los principios fundamentales del medio ambiente, del derecho ambiental, que sustenta una serie de principios que orientan a la interpretación y aplicación de las normas entre las cosas relevantes. Tenemos principio de prevención establece que los estados deben de evitar la generación de daños ambientales antes de que ocurra, mediante evaluación de impacto ambiental y la planificación sostenible. Principio de precaución impone la adopción de medidas protectoras, aun cuando se tenga la certeza
científica absoluta sobre los riesgos ambientales. Luego tenemos el principio de quien contamina paga. Obliga a los responsables de la contaminación a asumir los costos y reparación y mitigación. Es un poco complejo, honestamente, porque tiene que haber unas medidas coercitivas que conlleven a esa solución de ese conflicto. Luego tenemos el principio de equidad intergeneracional, que reconoce la obligación de preservar los recursos naturales para las generaciones futuras. El principio de cooperación internacional promueve la acción conjunta de los estados frente a problemas ambientales globales. Eso es lo que trató o trata la cumbre de Río de Janeiro. Luego de Río de Janeiro apareció el protocolo de Kioto. ¿Qué es el protocolo de Kioto? Se basa como un primer instrumento que impuso metas obligatorias de reducción de emisiones de gases, utilización de productos químicos a los países industrializados. El enfoque es basado en el principio de responsabilidades comunes, dándole mayor énfasis a la cumbre de Río de Janeiro, pero se diferencia en el reflejo la desigualdad y contribución histórica al cambio climático. Hacia un impacto más limitado en la participación de grandes países con grandes emisiones de estos famosos gases, a países industrializados como los Estados Unidos, o por la ausencia de obligaciones para los países en desarrollo. Este tratado o este protocolo de Kioto tiene diversas diferencias, porque refleja dentro de su contenido que debe ser de uso obligatorio o la reducción de las emisiones, cosa que muchas naciones no estuvieron de acuerdo y no firmaron y aún sigue sin firmar ese protocolo de Kioto, porque pues, es muy severo en ese momento y los intereses económicos, bueno, como sabemos, imperan en ese tipo de restricciones porque se ven afectados muchos intereses. Luego tenemos ese Acuerdo de París 2015, que realmente representa un cambio paradigmático, donde se establecen los compromisos voluntarios de reducción de emisiones para todos los países. El objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 centígrados. Respecto a niveles preindustriales, constituye honestamente un avance significativo, pero falta mecanismo coercitivo y la insuficiencia de los compromisos nacionales que lo hacen poner en duda este Acuerdo de París. Ahora bien, dentro de esos aspectos entra la República Bolivariana de Venezuela, de una manera muy innovadora dentro del principio constitucional del artículo 23, que establece, reafirma que los tratados y pactos y convenciones relativas a derechos humanos suscritos por la República son ratificados y tienen jerarquía constitucional, estableciendo que el derecho ambiental es un derecho humano porque afecta a la sociedad, al colectivo, inclusive individual. Al establecer en su artículo 23 que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela
Tiene jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno a la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable. Reafirmando en su contenido siguiente, que establece el artículo 127, 128 y 129 del orden constitucional, que establece que es un derecho y un deber de cada generación de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivo a disfrutar de una vida, de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Ahí también se establece la protección, la responsabilidad que tiene el Estado de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales, monumentos naturales y demás áreas de especial importancia. El genoma humano no podrá ser patentado y la ley que se refiere a los principios bioéticos regulará la materia. También se impone una obligación del Estado con la activa participación de la sociedad en garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, los climas, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidas de conformidad con esta ley. Es de que es una protección y una responsabilidad y un deber del Estado de proteger al medio ambiente. Luego, en el artículo 128 se establece que el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio, atendiendo las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo a la premisa del desarrollo sustentable que incluya la información y consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica de desarrollar los principios y criterios para este ordenamiento. Dice que de alguna manera se establecen ya dentro de ese artículo 128 la necesidad de crear una ley que regule estos principios. Luego tenemos el artículo 129, que todas las actividades susceptibles de generar daño a los ecosistemas deben ser previamente acompañados de estudios del impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada del país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, el manejo y transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos de la República que se celebre con personas naturales o jurídicas, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa la obligación de conservar el equilibrio ecológico y permitir el acceso a la tecnología de la transferencia de la misma en condiciones convenidas y establecer el ambiente a su estado natural si este resultara alterado en los términos que fije la ley. Fíjese que de alguna manera se consolida la estructura constitucional a la protección del medio ambiente con esta lectura de estos artículos y el Estado reafirma la condición, el compromiso con la comunidad internacional de respetar los tratados suscritos conocidos por la República. Luego de este particular constitucional, se establece la creación de la Ley Orgánica del Medio Ambiente. Esa ley del medio ambiente está estructurada de alguna manera para que venga a consolidar esa protección que va a mantener y que va a sostener el Estado. Uno de los principios básicos o base del Estado en el aspecto de la protección del medio ambiente es la educación. Él hace un énfasis mayor en la educación al proponer que la generación actual y futura tienen que tener conciencia para
la protección del medio ambiente. De alguna manera hace un principio para la gestión del medio ambiente en el artículo 4, que es la responsabilidad, la prevención, la precaución, la participación ciudadana, la tutela efectiva, la educación ambiental, la limitación de los derechos individuales, responsabilidad de los daños, evaluación de impacto ambiental y daños ambientales. Dentro de todo ese particular de principios, se establece en el artículo 34 de la ley en comento lo siguiente. La educación ambiental y la participación ciudadana. La educación ambiental tiene por objeto promover, generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimiento, aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad que se reflejará en alternativa de la solución y logro del bienestar social, integrándose a la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica bajo la premisa de desarrollo sustentable. Si de alguna manera se establece que todos nos lleva hacia esa participación, hacia esa educación, de crear conciencia, de establecer mecanismos para proteger al medio ambiente. Y una de las políticas del Estado que fortalece de alguna manera es la educación ambiental, la generación de procesos, promoción de la educación, consideración de los aportes, la participación ciudadana, que viene siendo un factor muy importante, que es el derecho y deber de participar. Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión del ambiente. ¿Cómo van a participar allí? El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio, que es el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, creará mecanismos para hacer efectivo el ejercicio legítimo del derecho a la participación ciudadana en la formulación, adopción, ejecución, control de las políticas, planes, proyectos y otras medidas dirigidas a la conservación del ambiente. Si de alguna manera se establecen los mecanismos dentro de esa ley para establecer la protección del medio ambiente, ya de una manera integral, general. Luego tenemos ese otro particular que llama poderosamente la atención, es la Ley Penal del Ambiente. Dentro de su normativa, ya sabemos que una ley penal es una parte coercitiva, porque el objeto de ella tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente, e imponer las sanciones penales, asimismo, determinadas medidas precautelativas de restitución y de reparación que haya lugar. Luego tenemos el artículo 4, que establece la responsabilidad penal en las personas jurídicas. Serán responsables por sus acciones o omisiones en los casos que el delito sea cometido en ocasión de la contravención de normas, disposiciones contenidas en las leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros hechos administrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento. En ese particular ya inmiscuye en este proceso el derecho civil y el derecho penal, que el derecho administrativo, perdón. Estableciendo en el artículo 9 la responsabilidad civil. Luego de haber ejecutado una sentencia condenatoria por los delitos en los cuales se tipifica el artículo 5, se va a crear la responsabilidad civil, ordenando el caso que sea necesario una experticia complementaria de valoración de daño que impondrá a los responsables la obligación de restituir medidas correspondientes para reparar los daños causados en ese detalle. O sea que de alguna manera el Estado asume las responsabilidades plenas del cuidado, protección, ya de una manera no de la visión del Estado como Estado, sino del Estado sociedad, para proteger a ese medio ambiente
de todos los factores de riesgo que tienen actualmente y proteger y la sociedad, dar conciencia para que la sociedad proteja esos recursos. Muchas gracias.